Hola amigos, yo soy Aldo García y en el video de hoy compartiré con ustedes un breve análisis sobre el nuevo reglamento del uso del cannabis medicinal en el Perú. Este documento ha sido publicado a través de un decreto supremo el 28 de febrero y se titula Decreto Supremo que aprueba el reglamento que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados. Ahora, según mi investigación, por lo que tengo entendido, por el aprendizaje en todo este tiempo, he notado que este reglamento contiene muchos vacíos, contiene muchas incoherencias e incluso muchas contradicciones sobre el uso medicinal de la planta. Y por la comunicación que he tenido personalmente con diversas asociaciones vinculadas al tema, he notado que se han realizado muchas observaciones a este documento y se ha considerado que este reglamento representa realmente un atraso con respecto de los avances que se habían logrado sobre el uso del cannabis medicinal aquí en el país. Entrando ya en materia, se nos dice que según la Ley General de Salud, la salud es una condición indispensable del desarrollo humano y un medio fundamental para alcanzar el bienestar individual, por lo que la protección de la salud es de interés público, siendo responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla. Ahora, con este análisis descubriremos si realmente este reglamento está promoviendo la salud como aquí se indica. Para empezar, en las disposiciones generales del documento, en el artículo 1 se nos señala que el Estado garantiza el acceso al cannabis y a sus derivados exclusivamente para fines medicinales y terapéuticos, promoviendo su uso racional. Ahora, si bien esta ley está enfocada o este reglamento está enfocado en el uso medicinal de la planta, no se debe perder de vista el hecho de que esta planta posee numerosas utilidades que van más allá de lo medicinal y que cubren numerosos aspectos de la vida de las personas, tal como les he venido comentando a lo largo de los videos que se han publicado en este canal. Por lo tanto, muy aparte de que esta ley o este reglamento se enfoquen exclusivamente en el uso medicinal de la planta, tenemos que tener presente siempre las utilidades que podemos aprovechar de ella. Y entrando en lo que son algunas definiciones, encontraremos por ejemplo que ya se pone de manifiesto un alto nivel de desconocimiento sobre el tema y sobre la planta. Por ejemplo, se define el cannabis como las unidades floridas de la planta de cannabis a excepción de las semillas. Aquí, por ejemplo, se demuestra que estas supuestas autoridades que pretenden regular sobre el tema desconocen que las semillas del cáñamo, semillas de cannabis o semillas de marihuana son una de las semillas más nutritivas del mundo y que a partir de ellas se pueden obtener derivados como aceites, harinas y otros tantos. Pero además, como se verá más adelante en este documento, bajo este reglamento no se está facilitando el acceso a las semillas a todas las personas y se les está poniendo muchas trabas para poder cultivarlo de forma adecuada. Ahora, dentro de la misma definición de cannabis se hace una distinción entre dos tipos de cannabis, un cannabis psicoactivo y un cannabis no psicoactivo. Según este reglamento, el cannabis psicoactivo es aquel cuyo contenido de tetrahidrocannabinol o THC es igual o superior al 1%, mientras que el cannabis no psicoactivo sería aquel cuyo contenido de tetrahidrocannabinol o THC es inferior al 1%. Pero lo que se demuestra aquí es que se desconoce que la mayoría de compuestos del cannabis son psicoactivos, ya que estos ejercen sus efectos sobre el sistema nervioso alterando sus funciones, y una sustancia psicoactiva es precisamente toda aquella sustancia que altera las funciones del sistema nervioso. Muchas personas, por ejemplo, que conocen los compuestos principales del cannabis, que son el THC y el CBD, piensan o afirman que el CBD no es psicoactivo cuando en realidad sí lo es, ya que al igual que el THC ejerce sus efectos sobre el sistema nervioso alterando determinadas funciones. Por lo tanto, no es correcto hacer una distinción entre cannabis psicoactivo y no psicoactivo, ya que determinada variedad de cannabis, aunque contenga un porcentaje bajo de THC inferior al 1%, seguirá siendo psicoactivo por el hecho de poseer compuestos que naturalmente afectan el sistema nervioso y su funcionamiento. En todo caso, el efecto del THC al alterar la mente a un nivel más profundo podría entenderse de mejor manera como un efecto psicotrópico, y de esta forma sí podría distinguirse del CBD. Y las personas deben entender, por ejemplo, que el alcohol es una sustancia psicoactiva, que la nicotina presente en el tabaco es una sustancia psicoactiva, que la cafeína también es una sustancia psicoactiva, y todo eso por el hecho de ejercer sus efectos sobre el sistema nervioso alterando determinadas funciones. Por lo tanto, lo más adecuado para hablar del THC es decir que produce un efecto psicotrópico. Además, de forma muy errónea, la prohibición del cannabis se justifica en buena medida por los aparentes peligros o efectos peligrosos del THC. pero en realidad se ha demostrado que el THC, incluyendo sus efectos, es mucho más seguro que drogas como el alcohol o el tabaco que les he mencionado. En las definiciones también se nos habla de dos tipos de recetas, una receta especial y una receta médica simple.
En lo que respecta a la receta médica especial, nos dice que en el marco del presente reglamento, una receta especial es aquella receta utilizada para la prescripción de medicamentos estupefacientes y psicotrópicos, y que se expide una receta especial cuando en su formulación el contenido de tetrahidrocannabinol o THC es igual o superior al 1%. Nuevamente, aquí se pone de manifiesto cómo se desconoce mucho sobre la utilidad médica del THC. Normalmente se dice que se necesita una receta especial porque se cree, se piensa por desconocimiento o por ignorancia que el THC por su efecto psicotrópico puede resultar en cierta medida peligroso. Sin embargo, lo que no se dice o se demuestra aquí que se desconoce es que el THC es uno de los compuestos medicinales más importantes de la planta, ya que entre sus efectos principales se encuentran, por ejemplo, el efecto anticancerígeno, antitumoral, analgésico, relajante, antiemético y demás. Por lo tanto, resulta realmente ridículo pedir una receta especial simplemente porque el contenido de THC del medicamento pueda ser un poco elevado, ya que se ha demostrado la efectividad del THC para el tratamiento de numerosas dolencias, se ha demostrado que en dosis médicas es seguro y además esto pone de manifiesto que las supuestas autoridades médicas que reglamentan sobre este asunto desconocen mucho sobre la aplicación médica del THC. Ahora, cuando se habla de una receta médica simple, se nos dice que se expide este tipo de receta cuando en su formulación el contenido de tetrahidrocannabinol o THC es inferior al 1% o cuando solo contenga cannabidiol o CBD. Personalmente, por el conocimiento del tema, considero que no tiene realmente ningún tipo de sentido hacer una distinción entre alguna receta normal y alguna receta especial. Lo más adecuado es que simplemente se expida una receta, pero que se expida de parte de alguien que obviamente conozca en profundidad cómo funciona el cannabis, que conozca cuál es su relación con el cuerpo humano y que conozca de qué forma se puede suministrar para ser más efectivo según la dolencia o la enfermedad que se busque tratar. Y otra cosa que vuelvo a recalcar es que hay otros compuestos medicinales en la planta además del THC y del CBD, y se sabe que estos compuestos actuando en conjunto pueden ofrecer un efecto medicinal mucho mejor, mucho más importante y mucho más beneficioso para las personas, ya que la experiencia ha demostrado que los cannabinoides actúan mejor en conjunto que cuando se suministran por separado o aislado. En lo que respecta a las licencias, en el capítulo 13 nos dice lo siguiente: la licencia es el documento oficial que la autoridad competente otorga a los administrados a través de un proceso de evaluación previa que les autoriza para realizar las actividades de investigación, producción, importación, comercialización del cannabis y sus derivados y producción artesanal de los derivados del cannabis con cultivo asociativo de la planta cannabis, destinados exclusivamente para fines medicinales y terapéuticos. Nos dice aparte que el plazo de la vigencia de las licencias contempladas en el presente reglamento es indeterminado. Entonces, por esto con la vigencia no hay mayor problema. Pero cuando pasamos a la parte de la suspensión y cancelación de las licencias, se nos dice que está a cargo de la entidad otorgante y que aplica según las siguientes causales. Y voy a tomar algunas causales solo a manera de ejemplo. En la causal número 8 se nos dice que comercializar o dispensar los preparados farmacéuticos y productos terminados fuera del establecimiento farmacéutico autorizado con la licencia que corresponda es causal de cancelación de la licencia. Esto quiere decir que solo ciertos establecimientos autorizados pueden comercializar el cannabis. Sin embargo, es evidente que en muchos lugares del país será prácticamente imposible o muy difícil acceder a este tipo de preparados o derivados medicinales. Además, esto ya nos está adelantando cómo se está beneficiando prácticamente de forma exclusiva solo a los establecimientos farmacéuticos. En el punto 10 de las causales se nos dice que realizar acciones vinculadas al desvío del cannabis y sus derivados para uso medicinal y terapéutico para destinos ilícitos es causal de la cancelación de la licencia. Ahora, el problema de todo esto es que toda la planta de cannabis posee numerosas utilidades y puede utilizarse para diversos fines, y no tendría realmente por qué ser ilícito, ya que la prohibición del cannabis, como les he demostrado en el canal, es una completa farsa, es una gran mentira y carece completamente de justificación. Sin embargo, por la gran campaña de desinformación que existe sobre el tema, por el desconocimiento e ignorancia de estos políticos que regulan sobre la materia,
que desconocen el contexto de la prohibición del cannabis, el uso se restringe solamente a lo medicinal, cuando en realidad todas las personas pueden beneficiarse de diversas formas de las utilidades de la planta. Por otra parte, en el punto 11 del reglamento se nos dice que promocionar y publicitar los derivados y productos terminados del cannabis y sus derivados para uso medicinal y terapéutico es causal de la cancelación de la licencia. Tengan en cuenta que en el inicio del documento se dice que es deber del Estado promover la salud y todo eso, pero en este punto se contradice de forma evidente, ya que a pesar de ser numerosas las utilidades del cannabis, a pesar de ser numerosas las enfermedades que se pueden tratar con el cannabis y lo efectivo y beneficioso que puede ser para la salud y para las personas, no se puede promocionar ni publicitar sus derivados. Por lo tanto, no se puede promocionar el conocimiento sobre los beneficios médicos y terapéuticos de la planta y las enfermedades que puede tratarse con él. Por esa misma razón, de ello se puede determinar que el Estado realmente no tiene ningún interés en promover la salud, ya que no está promoviendo las utilidades del cannabis. Entonces, ¿cómo un Estado pretende promover la salud si no permite publicitar las utilidades de una planta que se ha demostrado que es útil para numerosas enfermedades y que puede beneficiar realmente la salud de las personas? ¿No es acaso esto una contradicción? Si el Estado dice que es su deber promover la salud, debería ser el principal órgano y el primero en difundir y publicitar las utilidades de los derivados de esta planta, ya que existe evidencia de sobra que respalda sus aplicaciones medicinales y sus beneficios. En el punto número 12 se nos dice que efectuar la destrucción de los residuos del cannabis y sus derivados sin realizar la comunicación previa a la DIGEMIT es causal de la cancelación de la licencia. Ahora, yo ya les he explicado que toda la planta puede ser utilizada y aprovechada de diversas maneras, por lo tanto, pretender destruirla considerándola simplemente como un residuo en lugar de aprovecharla es completamente ridículo, es desperdiciar un recurso renovable tremendamente útil. Y ahora hemos llegado a uno de los puntos más importantes dentro de las causales y dentro de todo este reglamento. En el punto número 13 se nos dice que comercializar la producción artesanal de derivados del cannabis con cultivo asociativo de la planta del género cannabis es causal de la cancelación de la licencia. Pero esto demuestra nuevamente que el Estado no está promoviendo la salud y que este reglamento excluye de beneficios a muchas personas, favoreciendo en mayor medida a las compañías farmacéuticas, ya que no se está permitiendo la comercialización por parte de las asociaciones o de las personas que la conforman, por lo cual se les está restringiendo de forma injusta la posibilidad de solventarse por sí mismos y de crecer o expandirse, cuando en realidad han sido las asociaciones de personas comunes y corrientes quienes han logrado desde un principio promover el uso de la marihuana como medicina, beneficiando y mejorando la calidad de vida de miles de personas. Por lo tanto, es realmente increíble que se les niegue el derecho a comercializar los derivados de la planta que ellos mismos producen, es decir, los derivados del cannabis que ellos mismos producen, ya que se les está negando el derecho a solventarse y a generar propios recursos para seguir manteniendo y llevando a cabo su actividad, que está orientada principalmente a preservar la salud de las personas. Y por si eso fuese poco, otra causal de la cancelación de la licencia es el no incinerar las semillas del cannabis que no sean reutilizadas en un nuevo proyecto de producción o de investigación. A ver, la mayoría de semillas, como ya les he comentado, pueden ser utilizadas para nuevos cultivos y para grandes cultivos, pero como ya les he mencionado, además las semillas son una de las semillas más nutritivas del mundo, por lo tanto a nivel alimenticio son un recurso sumamente importante. Y no solo eso, sino que además las semillas del cannabis han sido entregadas como forma de alimento a las aves y a los peces en diversas partes del mundo, lo cual evidentemente también da paso al crecimiento y expansión del cannabis hacia nuevas industrias. Realmente es una estupidez pretender que se incineren o que se destruyan estas semillas, es decir, las semillas de una planta con numerosas utilidades. Y lamentablemente esto ocurre por ignorancia y por desconocimiento de parte de estas supuestas autoridades que pretenden reglamentar de forma ridícula sobre un tema que desconocen por completo. Y en el punto número 23 se demuestra nuevamente el desconocimiento tremendo que existe sobre las utilidades de la planta, ya que se nos dice que una causal de la cancelación de la licencia es no incinerar los restos de las plantas de cannabis sobrantes en cualquiera de las etapas del proceso de producción.
Y aquí nuevamente volvemos a lo mismo, pretenden incinerar una planta a partir de la cual se puede producir y se pueden obtener fibras textiles para producir vestimenta, cuerda, telas y tal como se señaló en la revista Mecánica Popular que ya les he contado en un video anterior, del material leñoso del tallo se pueden producir más de 25.000 productos distintos. Esto obviando evidentemente la utilidad alimenticia, la utilidad como material de construcción y la utilidad medicinal de la que se trata este reglamento. En el capítulo 4 se habla de las licencias para la investigación. En el artículo 7 se indica sobre la licencia para la investigación científica con o sin cultivo de la planta del género cannabis, y en el inciso 7.1 se dice que la licencia para la investigación científica con o sin cultivo de la planta del género cannabis se otorga exclusivamente a las universidades e instituciones que realizan investigación agraria y en salud. Ahora, cabe resaltar que en ningún momento se habla de las asociaciones de pacientes. Por lo tanto, parece ser que bajo este reglamento, las asociaciones quedan fuera de la posibilidad de realizar investigación sobre la utilidad médica del cannabis. Por lo tanto, vale nuevamente preguntarse si realmente el Estado está promoviendo la salud y si bajo este reglamento realmente se están incluyendo a las personas que deberían incluirse. En el artículo 10 del reglamento se habla de la licencia para la investigación científica con cultivo de la planta de cannabis. En el inciso 10.2 nos señalan que la investigación debe necesariamente tener como objetivo del protocolo de investigación el estudio de cannabis para uso medicinal y terapéutico. Como ya les mencioné, si bien es cierto esta ley se enfoca exclusivamente en el uso medicinal, tenemos que tener en cuenta que no se deben dejar de lado las otras utilidades de la planta. Y la razón es muy simple, porque tanto las utilidades medicinales como otras utilidades provienen en sí de la misma planta. Y la misma planta que se utiliza o se puede aprovechar para preparar derivados medicinales, se puede utilizar también para preparar otro tipo de derivados y para movilizar otras industrias en el país, como por ejemplo se puede destinar al uso textil, al uso industrial, al uso alimenticio e incluso al sector de la construcción y a nuevas tendencias que puedan ir apareciendo. Por otra parte, en el capítulo 5 se habla de las licencias para la importación de cannabis y sus derivados y/o para la comercialización de derivados del cannabis. En el artículo 11 se dice lo siguiente: licencia para la importación de cannabis y sus derivados y/o comercialización de los derivados de cannabis. De forma literal nos describe: la licencia para la importación de cannabis y sus derivados y/o comercialización de derivados de cannabis se otorga a los laboratorios farmacéuticos, droguerías, farmacias, boticas y farmacias de los establecimientos de salud, pero en ningún momento se menciona a las asociaciones de pacientes. Al no mencionarse o al no considerarse a las asociaciones en el proceso de importación y comercialización de los derivados del cannabis, se pone de manifiesto nuevamente que en realidad no se está facilitando el acceso a esta medicina a las personas o a las asociaciones. Y por motivos como este y muchos otros se considera con justa razón que este reglamento representa un atraso con respecto de lo que se había logrado sobre el uso del cannabis medicinal en el país, ya que al parecer, y es muy evidente, se está beneficiando solamente a las compañías farmacéuticas y no se está beneficiando en realidad ni en gran medida a los pacientes y a las asociaciones de pacientes. En otra parte del reglamento nuevamente se señala que la licencia para la comercialización de derivados de cannabis se otorga a farmacias, boticas y farmacias de los establecimientos de salud autorizados por la Dirección Regional de Salud correspondiente. Ahora nuevamente se está demostrando que la comercialización solo se permite a las farmacias autorizadas, así que de este modo es probable que no en todos los lugares del país o no en todas las regiones existan este tipo de establecimientos, por lo cual es evidente que también se hará difícil que la mayoría de personas a lo largo del territorio puedan acceder a los derivados medicinales del cannabis. Y en lo que se refiere al proceso de importación, el reglamento empieza a ser aún más interesante porque demuestra de manera clara cómo se está excluyendo a los pacientes. Miren, se dice en el inciso 12.1 que pueden importar cannabis, semillas de cannabis y derivados de cannabis para uso medicinal y terapéutico los establecimientos farmacéuticos que cuenten con la licencia correspondiente. Por lo tanto, solo pueden importar las semillas los laboratorios o los establecimientos farmacéuticos autorizados. Ahora, uno de los principales reclamos que tienen los pacientes es precisamente que no se les está permitiendo a ellos importar directamente las semillas, ya que dependiendo de la enfermedad existen ciertas cepas o variedades de cannabis que son más o menos útiles para determinada enfermedad. Por lo tanto, si las personas están obligadas a adquirir las semillas de los establecimientos farmacéuticos, van a
estar obligadas en sí a obtener las semillas que ellos les puedan proporcionar y no las semillas de las variedades o cepas que ellos saben que son útiles para las enfermedades que poseen. En muchos casos, diversos pacientes ya habían encontrado las cepas o variedades de cannabis y las concentraciones de cannabinoides adecuadas para el tratamiento óptimo de su enfermedad o de su dolencia. Por lo tanto, obligarlas a adquirir las semillas simplemente de los establecimientos farmacéuticos que están autorizados a importarlas representa un atraso y les quita libertad en lugar de ofrecerles autonomía. Ahora, en el artículo 13 se habla de una autorización excepcional de importación y se nos dice que la DIGEMIT otorga la autorización excepcional de importación de derivados de cannabis para uso medicinal y terapéutico para los tratamientos individuales. Ahora, se nos dice que esta receta médica debe estar autorizada por la DIGEMIT y se presenta a la SUNAT para el trámite de importación de derivados de cannabis para uso medicinal y terapéutico. Básicamente todo esto se resume en trabas legales, es así de simple. Y se dice también que solo para este trámite la receta médica o especial puede contener la prescripción hasta por un máximo de 6 meses de tratamiento. Entonces, vamos a suponer, si tenemos una persona con una enfermedad grave, como por ejemplo el cáncer, y necesita el cannabis para tratar su enfermedad por un largo periodo de tiempo, esta persona se verá obligada a solicitar una autorización de importación y a pasar una consulta para obtener una receta especial por cada 6 meses, en lugar de simplemente brindarle la facilidad de poder cultivar su propia planta, de poder cultivar y preparar su propia medicina sin problema alguno y sin temor a quedarse desabastecido o haberse envuelto en problemas legales. Además, si se le permite a la persona cultivar su planta, ésta podrá tener y producir su medicina por el tiempo que desee, con la concentración de cannabis que desee y según lo que mejor le convenga para su salud. Cuando pasamos al artículo número 14 del documento, ya se nos habla de las actividades de comercialización y de la promoción y publicidad. En el inciso 14.4 se nos habla sobre la comercialización a domicilio y se dice lo siguiente: la comercialización a domicilio solo está permitida para los productos derivados de cannabis que en su formulación contengan cantidades inferiores al 1% de tetrahidrocannabinol o THC o cuando solo contenga cannabidiol conocido como CBD. Entonces vamos a suponer que si nosotros tenemos a una persona que por motivos desconocidos tiene una enfermedad para lo cual necesita un tratamiento de una concentración alta de THC, pero además por esta enfermedad se le impide movilizarse o se le dificulta movilizarse, no podrá solicitar que se le envíe el medicamento a domicilio. Ahora, ¿qué problema hay con que se comercialice un producto derivado de cannabis con alto porcentaje de THC? Pues en realidad el problema no existe. El problema real radica en que estas falsas autoridades desconocen por completo la materia y desconocen las utilidades y el mecanismo de funcionamiento del THC y del cannabis en general. Y es más que seguro que por ignorancia piensan que el THC es un compuesto posiblemente peligroso, cuando en realidad se sabe que este compuesto de la planta es incluso anticancerígeno. Y lamentablemente por esa ignorancia es que existen tantos prejuicios, y esto se debe a la campaña de desinformación que existió contra la planta desde la década de 1930 aproximadamente en los Estados Unidos. Pero mucho más allá de eso, todo esto demuestra nuevamente que se desconoce o que estas autoridades, entre muchas comillas, desconocen realmente las utilidades terapéuticas de la planta y por esa misma razón están reglamentando de forma equivocada y están privando de muchos beneficios a los pacientes. Por otra parte, en el mismo artículo 14, en el inciso 14.5, se describe lo siguiente. De forma explícita dice esto: queda prohibida la comercialización del cannabis y sus derivados de la producción artesanal de derivados del cannabis con cultivo asociativo, por ser esta de exclusivo beneficio de los pacientes calificados que integran las asociaciones de pacientes usuarios del cannabis. Por lo tanto, aquí se dice de forma explícita que se prohíbe la comercialización a las asociaciones de pacientes, pero sí se permite sin mayor problema a las corporaciones farmacéuticas. Es decir, las compañías sí se benefician de este reglamento y de esta ley, pero las personas comunes y corrientes no. Lo que no entienden estos políticos ignorantes es que de algún modo u otro estas personas y las asociaciones también necesitan solventarse. Por lo tanto, el dinero a ellos no les aparece por arte de magia en los bolsillos
y permitirles la comercialización sería una forma de beneficiarlos también para permitirles solventar su actividad o, por ejemplo, para permitirles adquirir la indumentaria o las herramientas necesarias para preparar derivados del cannabis de mucha mejor calidad. Sin embargo, lo que se observa en este reglamento es que solamente se está beneficiando a las grandes compañías o corporaciones farmacéuticas y se está excluyendo completamente a las personas pertenecientes a las asociaciones de pacientes de cannabis medicinal. Por lo tanto, nuevamente vale preguntarse si realmente el Estado está beneficiando a las personas o si solo ha fabricado este reglamento para beneficiar a determinados grupos o a determinados intereses, ya que a lo largo de todo el análisis que se viene realizando realmente son muy pocos los beneficios que se muestran o que se ofrecen a las personas. Ahora, si nosotros vamos al capítulo 7 de este reglamento, se nos habla de las licencias para la producción artesanal de derivados del cannabis con cultivo asociativo. En el artículo 21 se habla de las asociaciones para la producción artesanal con cultivo asociativo, pero si nosotros vamos al inciso 21.3 nuevamente se nos recalca que el cannabis y sus derivados de la producción artesanal no pueden ser comercializados ni transferidos a terceros. Por lo tanto, si no se les permite a estas personas comercializar sus productos, no se les va a permitir solventarse y no se les está permitiendo obtener recursos para gestionar su labor de forma adecuada. Y del mismo modo se les está impidiendo expandirse o crecer para ofrecer sus beneficios también a otras personas. Por lo tanto, es realmente inaceptable, por ejemplo, que un político corrupto, que un político ignorante, que reglamenta de esta forma este tipo de mamarrachos, como se le ha llamado a lo largo del territorio nacional, porque eso es lo que es este reglamento, se beneficie de los impuestos de la gente, mientras que este mismo político ignorante no permite que la persona que realiza una insigne labor como las madres de familia que cultivan cannabis para preservar y mantener la salud de sus hijos obtengan algún beneficio. Y no es necesario profundizar en muchas cuestiones más sobre las licencias para el cultivo asociativo, ya que básicamente se resume en un gran procedimiento con muchas trabas legales que por lo general se demuestra que dificultarán mucho el acceso real a los pacientes al cannabis medicinal. Pero aún hay datos muy importantes por analizar. Por ejemplo, en el artículo número 24 se habla de previsiones y balances anuales, y se dice que a efecto de que la DIGEMIT informe internacionalmente la cantidad de cannabis para uso medicinal producido en el país, las asociaciones deben consignar el registro de información correspondiente. Sin embargo, cuando se dice internacionalmente o informar internacionalmente, no se detalla a dónde se informará, pero es prácticamente seguro o altamente probable que se tratará de algún organismo encargado con la regulación internacional de drogas. Por lo tanto, esto demuestra que el país realmente no tiene ningún tipo de soberanía en decidir sobre la materia del cannabis medicinal, ya que normalmente, al igual que muchos otros países, está sujeto a control internacional por organismos encargados de la prohibición, que básicamente han establecido esta prohibición basándose en las mentiras que empezaron a difundirse en Estados Unidos y luego a lo largo del mundo. Así que si quieres aprender y descubrir por qué la prohibición del cannabis, cáñamo o marihuana es una gran mentira, te recomiendo suscribirte al canal y disfrutar especialmente de estos dos videos. Y volviendo al punto, dentro de la información que se le exige presentar a las asociaciones de cannabis medicinal se encuentran las previsiones anuales del cannabis y sus derivados y los balances trimestrales relativos al empleo o disposición del cannabis y sus derivados. Ahora, creo que es justo preguntarse si realmente es necesario colocar tantas trabas o colocar tantas exigencias a un grupo de personas que simplemente buscan cultivar la planta para preparar su propia medicina y de esta manera preservar su salud. Pero además de estas exigencias ridículas, este reglamento señala que de no presentarse las previsiones y los balances por parte de las asociaciones, la DIGEMIT comunicará este hecho a la DIRANDRO. Esto quiere decir que si la asociación no presenta esta información, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas comunicará este hecho a la Policía Antidrogas del Perú. Y es necesario decir que esto es completamente ridículo, ya que al hacerlo se está prácticamente equiparando a un grupo de padres o madres de familia que buscan cultivar una planta para mejorar la calidad de vida de sus hijos o de sus familiares con los delincuentes comunes o con los traficantes. Además, es necesario mencionar también que poco o nada tiene que ver la policía en un tema de salud tan importante. Y en el capítulo 8 el asunto se torna incluso más interesante, ya que en este capítulo se habla de la prescripción y de los tratamientos médicos.
En el artículo 25, inciso 25.1, se dice que solo los médicos cirujanos prescriben derivados de cannabis con fines medicinales y terapéuticos. Tengan en claro esto, solo los médicos cirujanos. El problema de esto es que no solamente son muy pocos o escasos los médicos que en el territorio nacional conocen del uso del cannabis medicinal, sino que además de estos pocos médicos, solo los cirujanos podrán prescribir cannabis. Y lamentablemente la triste realidad es que existen muchos más jóvenes e incluso madres de familia que conocen del uso medicinal del cannabis mucho más que cualquier médico. Por lo general, si se le pregunta a cualquier médico común, es altamente probable que no sepa prácticamente nada sobre el uso medicinal del cannabis. Probablemente no sepa nada de cómo funciona el cannabis, de por qué funciona el cannabis y cómo ejerce sus efectos. Probablemente no sepa absolutamente nada de lo que es el sistema endocannabinoide y de todo lo que tiene que ver con el uso medicinal y con los beneficios de la planta para el tratamiento de diversas enfermedades. Nuevamente, este reglamento no hace más que demostrar cuánto se desconoce sobre el tema de la utilidad médica del cannabis y cuánto se desconoce la realidad médica del país en general, que normalmente todos saben que está llena de carencias y que es prácticamente un desastre. Pero además, en este mismo capítulo se señala que para la prescripción de los derivados de cannabis se debe consignar o tener en cuenta la siguiente información. Por ejemplo, el diagnóstico médico, el nombre del derivado del cannabis para uso medicinal, la concentración del principio activo y la forma farmacéutica y la cantidad de tomas o dosis. Ahora hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en lo que respecta al diagnóstico médico, son numerosas las enfermedades que se pueden tratar con el cannabis. Otro problema de esto es que de todos estos puntos se piensa que solo ciertos derivados del cannabis, como por ejemplo los aceites o las tinturas, pueden tener cierto efecto medicinal. Pero la realidad es que el uso del cannabis puede ser medicinal incluso fumando o vaporizando. Y si piensan que estoy diciendo locuras o que estoy hablando una barbaridad, me basta con comentarles que yo conozco personalmente numerosas personas que tratan diversas enfermedades fumando cannabis, como por ejemplo el cáncer, la fibromialgia, el insomnio, los dolores crónicos, las náuseas y otras tantas. Y con respecto de la dosificación, es importante tener en cuenta que las dosis de cannabis no siempre se pueden estandarizar y que no existe un solo método o vía de administración efectivo, sino que existen algunas enfermedades en las que se necesita utilizar diversos métodos de administración y diversas dosis. Ahora, también existen enfermedades en las que surgen complicaciones inesperadas para las cuales se necesitan dosis inmediatas de cannabis independientemente del tipo de administración, ya que se utilizará el que sea más efectivo para la situación. Por lo tanto, es realmente increíble que hayan tardado años para redactar este documento, que nuevamente solo demuestra cuánto se desconoce el tema de las utilidades médicas del cannabis en el país por parte de estas supuestas autoridades. Y antes de cerrar, aún quedan dos puntos importantes por considerar. Por ejemplo, en el capítulo 10 se habla de un protocolo de seguridad y se dice que el protocolo de seguridad tiene por objetivo garantizar la intangibilidad física del cannabis, verificándose a través del Ministerio del Interior, a través del Adirandro de la Policía Nacional del Perú. Ahora, le recalco nuevamente que al tratarse de un tema de salud, poco o nada tiene que ver una institución policial. Y si aparentemente lo que se busca combatir es el tráfico, es necesario mencionar que tal como se ha demostrado en los diversos países, el narcotráfico no es resultado más que de la prohibición, que a su vez es resultado de una gran campaña de desinformación y de mentiras. Así que si quieren saber nuevamente cómo se prohíbe esta planta, los invito a visitar mi canal y a explorar los videos. Por lo tanto, en lugar de pretender mantener esta prohibición ridícula y en lugar de colocar tantas trabas a las personas que buscan preservar su salud a través del uso de la planta como una medicina, lo que se debe hacer realmente es despenalizarla y promover la investigación y la aplicación de sus miles de utilidades. Por otra parte, uno de los puntos que me parecen sumamente interesantes es uno que se refiere al control y la fiscalización. En el artículo 43 se dice que es obligatorio el uso de dispositivos de ubicación georreferenciada y nos describe lo siguiente: el transporte de materias primas o derivados de cannabis para uso medicinal y terapéutico debe realizarse en unidades móviles que cuenten con dispositivos de ubicación georreferenciada,
cuya información estará a cargo y disposición de la Policía Nacional del Perú. O sea, te están diciendo que si eres una persona, una asociación o una empresa que utiliza el cannabis y sus derivados para aplicaciones medicinales y necesitas transportarlo dentro del territorio nacional, tienes que ser y estar vigilado constantemente por la policía, como si por el hecho de cuidar tu salud representaras una amenaza. Sin embargo, no se tiene el mismo rigor ni el mismo control, por ejemplo, con los policías o con los políticos, y resulta que luego misteriosamente empiezan a aparecer casos donde se encuentran alianzas entre políticos, policías y narcotraficantes para lavar dinero a través de las sustancias y otros tantos ejemplos que se han conocido a lo largo de todo el país. Es que esto es realmente increíble, no tiene ningún sentido, es completamente ridículo. O sea, no se vigila ni se geolocaliza continuamente, por ejemplo, a un político que es altamente propenso a la corrupción, pero se pretende vigilar y geolocalizar a una persona que transporte las flores de una planta. Estamos hablando de la realidad, se pretende vigilar de forma continua a una persona que transporte las flores de una planta o sus derivados, además de los cuales lo único que busca es beneficiar su salud y obtener una mejor calidad de vida. Lo ridículo de este documento continúa en el artículo 45, donde se habla de la destrucción del cannabis y sus derivados para uso medicinal y terapéutico. Evidentemente, cuando se trate de un producto, por ejemplo, vencido o que ya no sea útil, sí se puede desperdiciar, por lo tanto sí se puede desechar. Sin embargo, aquí se dice que se deben destruir las semillas que no sean utilizadas o reutilizadas en un nuevo proyecto de producción, o cuando se trate de restos de plantas o plántulas de cannabis sobrantes en cualquiera de las etapas del proceso. Ya les expliqué mucho sobre esto al principio del video, así que no me extenderé más en estos puntos y les recomiendo nuevamente mis videos del canal donde hablo de las utilidades de la planta y cómo se puede aprovechar en lugar de desperdiciarla, en lugar de incinerarla y en lugar de destruirla. Y para cerrar ya con este análisis quiero compartirles la octava disposición complementaria del reglamento. Aquí se dice que las entidades públicas del MINSA y del MIDAGRI que requieran emplear cannabis para uso medicinal y terapéutico con el objetivo de cumplir con las actividades de evaluación y control están exoneradas de contar con las licencias respectivas. Esto quiere decir que estas instituciones no necesitan ninguna licencia y ninguna autorización para trabajar o manipular el cannabis. Particularmente me resulta sumamente interesante y curioso que instituciones públicas como el MINSA, a pesar de estar vinculadas con el tema, no necesiten ninguna autorización ni permiso especial para utilizar el cannabis, ya que se dice que aparentemente solo lo hará para cumplir con las actividades de evaluación. Sin embargo, hay que tener presente que en esta institución se han descubierto numerosos casos de corrupción, y si tienen dudas de ello, a continuación les puedo compartir de forma breve una noticia. Y esto va solo a manera de ejemplo. En Huánuco, en el año 2020, se investigó la pérdida de medicinas por más de 2 millones de soles en el Hospital Hermilio Valdizán. Entonces aquí les dejo esta cuestión. ¿Realmente piensan que el Ministerio de Salud puede gestionar de manera adecuada el uso del cannabis medicinal en el país? En resumen, este reglamento pone de manifiesto unas cuantas cosas muy importantes. Primero, que en el país no se conoce lo suficiente o no se conoce lo necesario sobre las utilidades médicas de la planta de cannabis. Segundo, que estas supuestas autoridades no tienen ningún tipo de conocimiento ni base para pretender establecer medidas adecuadas sobre este asunto. Tercero, que luego de todos estos años no se está ofreciendo en realidad ningún nuevo beneficio a los pacientes. Cuarto, que los grandes beneficios se están dejando en bandeja y en manos de las compañías farmacéuticas. Y quinto, que aún existe un nivel de desinformación y de desconocimiento muy importante con respecto de la planta y de sus utilidades. Así que si quieres aprender más sobre esta magnífica planta y sobre su historia, te invito a suscribirte al canal y a disfrutar de todos los videos. Asimismo, te invito a compartir todos esos videos en todas tus redes sociales y con todos tus amigos y familiares para que esta información llegue a muchas más personas. Y si te ha gustado este video, te invito a dejarle tu like. Si te ha gustado el análisis, te invito a compartirlo con todos aquellos interesados en las utilidades médicas del cannabis y ya nos estaremos viendo en un próximo video.